Muy buen día, queridos hermanos y hermanas que están reunidos ahora con ocasión de este encuentro de agentes de Pastoral Familiar. Soy el padre Óscar Lomelín Blanco y quiero con este tema, la pastoral familiar a la luz de Amoris Laetitia y del proyecto global de pastoral, ofrecerles con toda sencillez un elemento que pueda servir para la revisión de nuestro ser y quehacer como agentes de pastoral familiar. No solamente desde el punto de vista práctico a nivel de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué y para quién estamos realizando nuestra pastoral familiar. Amoris Laetitia ha de seguir siendo esa brújula que oriente nuestra vida cristiana y familiar y nuestra pastoral familiar. Y ahora tenemos, además, este valiosísimo documento que nos han regalado nuestros obispos en México, en el que pues, nos plantean que en el 2031 estaremos celebrando 500 años del acontecimiento guadalupano y en el año 2033 los 2000 años de la redención. Y con este documento nos proponen precisamente una herramienta de revisión de vida personal, familiar y comunitaria para proyectarnos hacia el futuro ya desde ahora con una renovada fe, una renovada esperanza y una caridad inflamada. Yo estaré haciendo referencia a cada uno de estos dos documentos solamente con las siglas AL para Amor y Laetitia, PGP para Proyecto Global de Pastoral. Al lado de las siglas, ustedes verán solamente algunos números a los que hago referencia. Y en el caso concreto del PGP, además de los números del documento, en ocasiones verán alguna letra que corresponde a la parte final del documento donde los obispos nos plantean las opciones pastorales y los compromisos que de ellas se desprenden. Evidentemente que esta exposición no es exhaustiva de cada uno de estos documentos, conviene que cada quien de manera personal y también como grupo pues lean, estudien cada uno de estos documentos. Este simplemente es una aportación. Comienzo pues hablando de los objetivos que se plantea tanto en Amor y Laetitia como en el PGP. En el número 5 de Amor y Laetitia, el Papa Francisco nos dice que esta exhortación apostólica pretende ser una invitación primero para todas las familias, para impulsarlas a valorar los dones del matrimonio y de la familia y a vivir un amor fuerte, comprometido, generoso. Pero por otro lado, pues nos invita a todos a ser signos de misericordia y de cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Por otro lado, el número 16 del PGP pues nos dice que este documento se nos propone como una forma eficaz de hacer operativas las estructuras e instancias eclesiales a través de lo que ellos llaman la inteligencia espiritual de la pastoral. Es decir, pues una manera diferente de revisar, como decía hace un momento, lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué y para quién. Y por otro lado, pues dicen, partiendo de una lúcida conciencia de que no es que nos falten fuerzas, ni talentos, ni recursos, como a veces, pues de repente por ahí aparece en nuestras evaluaciones, sino más bien nos dicen los obispos, lo que quizás nos falte en muchas ocasiones es una verdadera conversión, una conversión del corazón y una conversión pastoral, y además una coordinación inteligente de toda esta riqueza que poseemos en nuestros grupos,
en nuestros movimientos, en nuestras diócesis. Bueno, pues algunas premisas que aparecen en cada uno de estos documentos. En primer lugar, lo que tiene que ver con la realidad social. ¿Cómo ven los obispos? ¿Cómo ve el Papa la realidad social? Los números 31 y 32 de Amor y Leticia, pues nos dan un panorama de la realidad social. Primero, pues nos dice el Papa que el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo. Vale la pena trabajar en favor del matrimonio y de la familia, porque son un bien decisivo para el futuro del mundo. Pero también nos advierte el Papa Francisco, pues que esta realidad de la familia, pues no está aislada de lo que está sucediendo en el mundo, este cambio antropológico y cultural, del que también los señores obispos, en estos números que aparecen ahí, 20, 21, 24 y 50, nos hacen tomar conciencia precisamente de que la humanidad está viviendo un verdadero y profundo cambio de época, una crisis antropológica, cultural. Frente a esta crisis de la humanidad, dicen los señores obispos, pues esto exige sanar todas las relaciones básicas de la persona, porque precisamente la crisis antropológica, cultural, tiene que ver con una pérdida de la identidad de la propia persona y por lo tanto, pues una ruptura, un quebranto en las relaciones de la persona consigo misma, con los demás, con Dios y con su entorno, con la creación. Estas relaciones básicas necesitan ser sanadas. Nosotros, como agentes de pastoral, nos dicen los señores obispos, pues tenemos que comprender y discernir lo que pasa, conocer bien la realidad, qué es lo que está sucediendo, para que podamos acompañar a todos y a cada uno en sus crisis, en sus heridas, en sus necesidades. Nos advierten los señores obispos sobre las posturas, ideologías y circunstancias que han puesto en crisis el estado actual de la familia. Bueno, por otro lado, la realidad familiar. Dice Amor y Leticia, los números 38 y 57, pues que gracias a Dios, afortunadamente, la mayor parte de la gente valora todavía en nuestros días las relaciones familiares y también se aprecia que la iglesia ofrezca acompañamiento y asesoría a las familias. Pues se constata que hay muchas familias que están en lucha en medio de realidades diversas, que, dice el Papa, pues muchas familias, lejos de considerarse perfectas, sin embargo, están luchando por mantenerse firmes en el amor y en la vocación que han descubierto. La iglesia quiere acompañar a cada una de estas familias afrontando los desafíos con esperanza, con profetismo, es decir, pues anunciándoles la buena nueva del matrimonio y de la familia, pero también denunciando lo que está en contra de ellos, con contundencia, pero sobre todo con caridad. Por otro lado, en el PGP, los señores obispos nos dicen pues algo similar. Dan gracias a Dios por el don de la familia mexicana, pues reconocen cómo la iglesia en México valora a la familia como un don de Dios a la humanidad y quiere acompañar esta realidad familiar. Nos advierten cómo todavía hay quien valora a la familia como elemento social fundamental, pero también pues nos hacen caer en la cuenta de que la familia está en crisis por diversos
factores. Otra de las premisas que aparecen en ambos documentos tiene que ver con la misión. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros frente a esta realidad que constatamos? ¿Cuál es nuestra misión con respecto al matrimonio y a la familia? Bueno, pues Amor y Leticia nos dice que no podemos, no debemos renunciar a proponer el matrimonio y la familia, a proponer pues la indisolubilidad del matrimonio, la castidad, la fidelidad. No podemos renunciar a todo ello. Sin embargo, dice el Papa, hemos de revisar el modo como lo presentamos, humildes y realistas, para reconocer que en ocasiones nuestras propuestas o el modo como hacemos el anuncio tal vez no sea el más adecuado, tal vez no sea el más cristiano. Y en caso de encontrar pues cosas que revisar, rectificar. Nos dice el Papa, se requiere una conversión misionera, un diálogo y una cooperación con las estructuras sociales. La iglesia no puede simplemente caminar sola, necesita entrar en ese diálogo, en esa colaboración, y para lo cual pues anima e invita a los laicos a ese compromiso social. Por otro lado, los señores obispos pues nos invitan a reconocer que la iglesia tiene la misión de presentar a Jesús al modo de Él, con la palabra, con el testimonio, pero desde la compasión. Como cuando vemos en el Evangelio que Jesús ve a la multitud que andan como ovejas sin pastor y dice la palabra de Dios que sintió compasión. Desde la solidaridad y desde la misericordia. También nos dicen los señores obispos pues que nuestro trabajo, nuestro apostolado, nuestra pastoral tenemos que realizarla con caridad, pero una caridad con alegría, con generosidad y con una creatividad pastoral. Nuevos tiempos, nuevas realidades exigen una nueva evangelización, esa de la que San Juan Pablo II ya nos hablaba hace muchos años y que ahora tenemos que retomar. La conversión, dicen los obispos, significa comprender qué es evangelizar, cómo evangelizar y para qué. También pues, nos invitan a generar espacios de encuentro, de diálogo y de trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social en nuestro país. Ya lo he mencionado, no podemos y no debemos trabajar aisladamente del resto de los actores sociales, pues hemos de poder encontrar la manera de colaborar con ellos. Bueno, pues resalto lo que el PGP nos habla respecto a el acontecimiento guadalupano dentro de la misión, porque los señores obispos nos hacen ver cómo Santa María de Guadalupe tiene una pedagogía particular a la hora de acercarse al pueblo de México en la persona de Juan Diego. Y pues dicen los señores obispos, el hecho guadalupano encuentra su más elocuente síntesis mesiánico-cristológica en el mandato de construir una casita sagrada donde se manifieste el consuelo materno de Dios frente a la realidad que se estaba viviendo en aquel momento en nuestro país. Dios a través de María Santísima se hace presente con esa compasión, con esa misericordia para traer el consuelo.
Y ese consuelo que promete Santa María de Guadalupe no es, dicen los obispos, simplemente un restablecimiento materno de la alegría, sino algo de mayor alcance, el cumplimiento y realización de la justicia y de la paz, de las que tanto carece nuestra sociedad y de las que nuestra iglesia tiene que ser su humilde pero consolador comienzo. Tenemos que revisar cada uno de nosotros si en el grupo, en el movimiento, en la dimensión, en la pastoral en la que participamos, estamos verdaderamente siendo y haciendo casita sagrada para otros, para consolar, para animar, para sanar las heridas, para dar esperanza, porque dicen los obispos, es preciso reconocer que hemos robado la esperanza de nuestros más pequeños y hemos descuidado el fundamento de nuestra sociedad, que es la familia. Por eso nos proponen los señores obispos, pues conocer y asumir en nuestros procesos pastorales la conversión pastoral, la sinodalidad, este caminar juntos entre nosotros, pero también con otros actores de la sociedad, y también la riqueza del método guadalupano de evangelización. Bueno, pues con respecto a los agentes de pastoral familiar, ¿quiénes son los agentes de pastoral familiar para Amoris Laetitia? Pues nos dice el Papa, en primer lugar, son las mismas familias cristianas, son los principales sujetos de la pastoral familiar, y la Iglesia ha de acercarse a las familias con humilde comprensión y acompañarlas en su lucha. Acompañar. Este es uno de los verbos que atraviesa toda la exhortación apostólica. Acompañar, acompañar. No se trata simplemente de señalar, no se trata simplemente de corregir, sino de acompañar a las familias, principales sujetos de la pastoral familiar, en sus luchas. Pero también nos dice Amoris Laetitia que la pastoral familiar encuentra en la parroquia, llamada familia de familias, pues la principal contribución. Asimismo, los movimientos laicales como un don del Espíritu Santo a la Iglesia y pues cuyos dones, cuyos carismas hemos de saber y poder integrar en una pastoral familiar eh, completa, verdaderamente al modo y al estilo de Jesús. También dice Amoris Laetitia, pues que es necesario una formación más adecuada para los presbíteros, los diáconos, los religiosos y religiosas, catequistas y demás laicos, agentes de pastoral familiar. Nos está invitando a que haya más y mejor formación de cada uno de los agentes de pastoral familiar. Una formación interdisciplinaria, porque son tantas y tan variadas las realidades familiares que hay que acompañar, pues que se necesita una formación acorde a estos desafíos. Y por otro lado, los obispos nos invitan en el PGP a reconocer que el protagonismo, el papel principal que han de tener los laicos en la iglesia. Bueno, hace un momento hacía referencia a la casita sagrada y pues tienen ahí estos números del PGP donde pues podemos nosotros profundizar en este concepto. Si verdaderamente logramos captar toda la riqueza que se encuentra en este anhelo, en este deseo, dice el Nican Mopowa, que María expresa, mucho quiero,
mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré al Señor, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Decía, si alcanzáramos a comprender verdaderamente la gran riqueza y profundidad de este anhelo de Santa María de Guadalupe y de cómo estamos llamados nosotros a ser y hacer esa casita sagrada en nuestra persona, en nuestro grupo, en nuestro movimiento, en nuestra diócesis, en nuestra pastoral, pues verdaderamente estaremos realizando la misión, el proyecto, el plan que Dios tiene para el mundo. La iglesia está llamada a ser casita sagrada, más allá de las paredes del templo, a ser esa casa donde todos sean acogidos, donde todos se sientan en familia y donde todos encuentren reposo, consuelo y alivio. Muy bien, pues ahora vamos a ver pues, las principales áreas de acompañamiento de la pastoral familiar. Primero, pues el acompañamiento importantísimo, muy necesario a los novios que pues se encaminan hacia la celebración del sacramento del matrimonio. Dice Amoris Laetitia, pues que tenemos que ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Pero para esto se requiere un compromiso de toda la comunidad cristiana para fortalecer los programas específicos para la preparación próxima al matrimonio. Y dice el Papa, en estos programas pues tenemos que tener primero un renovado anuncio del querigma. El acompañamiento a los novios tiene que ser primeramente un momento evangelizador, un renovado anuncio del querigma, el encuentro con Jesucristo, a quien ellos van a invitar a su vida matrimonial y familiar. Pero luego también los contenidos de esta preparación al matrimonio, pues que sean presentados de manera atractiva y cordial. Dice el Papa Francisco, pues esto tendría que ser como una iniciación al matrimonio. El Papa ha insistido mucho en retomar algo que ya San Juan Pablo II también había dicho, pues que la preparación inmediata al matrimonio tendría que ser como un catecumenado. Por lo tanto, pues estamos llamados a revisar nuestros programas de acompañamiento a los novios hacia el matrimonio. A veces pensamos que pues tenemos que hacer programas así cada vez más breves, cada vez más ligeros, para que no se nos vayan, para que, o a veces decimos, para no ponerles muchas trabas. Pero no se trata de poner trabas, se trata de acompañar verdaderamente este camino hacia el matrimonio, pues como un verdadero catecumenado. Por otro lado, pues los obispos en el PGP pues plantean estas opciones pastorales y compromisos. Primero, pues destacar en los espacios eclesiales de evangelización y catequesis una formación antropológica cristiana de manera integral y sistemática, presentando con claridad la persona de Jesucristo como modelo de hombre desde una perspectiva querigmática. Nuevamente, el querigma como el centro de este acompañamiento, de este y de las demás catequesis de preparación sacramental. Pero también dicen los obispos, promocionar e impulsar procesos evangelizadores en las comunidades cristianas que partan de una experiencia querigmática, pero que generen itinerarios de formación, de inspiración catecumenal y permanente, utilizando con eficacia los medios de comunicación y las redes sociales. Aquí pues tenemos un elemento
muy importante para profundizar y para revisar si nuestros procesos de acompañamiento a los novios son un verdadero catecumenado. Pues se los dejo pues de tarea. ¿Qué significaría? ¿Cómo podría aterrizarse en la realidad un proceso de catecumenado? Otra área de acompañamiento es la de los primeros años de la vida matrimonial. Sabemos todos que los primeros años de la vida de una persona, de la vida de una familia, son decisivos. De 0 a 5 años, pues es muy importante que podamos y sepamos acompañar a estos matrimonios. Dice Amoris Leticia, pues que es momento, es fundamental poder acompañar en estos primeros años a través de diversas maneras, a través de grupos de novios, momentos personalizados, aprovechar la piedad o la pastoral popular, poder abrir espacios de diálogo, pero también nos dice el Papa Francisco, faltan propuestas que se adapten a los horarios, a los lenguajes y a las inquietudes concretas de los matrimonios jóvenes. Pero es imprescindible este acompañamiento porque muchas veces el noviazgo no se llevó de manera adecuada y se necesita retomar los temas del acompañamiento de los novios, pero profundizarlos ahora desde la vida de casados. Los señores obispos pues nos invitan a una salida misionera que nos exige un esfuerzo de renovación en todo aquello que frene su acción evangelizadora. Es decir, nos invitan los obispos a revisar para poder hacer una opción misionera capaz de transformarlo todo, las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial, de manera que todo esté al servicio de la misión. No hay nada que no pueda ser tocado, no solamente en esta área de acompañamiento, sino en todas las demás. Pues tenemos que poder revisar nuestros horarios, nuestro lenguaje, nuestro estilo. Y dicen los obispos, tenemos que atender especialmente a las necesidades materiales y espirituales de la familia, base fundamental de la sociedad y de la Iglesia, para que pueda cumplir su misión de educar en los valores humanos y cristianos. Y entonces aquí tenemos otro elemento de revisión. Que también organizados estamos para poder acompañar a los nuevos esposos, a los matrimonios en sus primeros años de casados. Bueno, pues otra área de acompañamiento, el crecimiento en la fe. Dice el Papa Francisco, debemos alentar a las familias a crecer en la fe. Sacramentos, dirección espiritual, retiros, oración en familia, la palabra de Dios. Y aquí, pues el Papa nos invita a la creatividad pastoral, a la creatividad misionera. Nos dice el Papa, tenemos que aprovechar los momentos de los retornos fugaces a la iglesia de algunas familias, cuando van a bautizar a sus hijos, cuando pues son las primeras comuniones, las quinceañeras, los funerales, otras bodas. Tenemos que poder aprovechar esos momentos. También dice el Papa, otros caminos de acercamiento, las bendiciones de las casas, las imágenes peregrinas, la visita entre vecinos. Dice el Papa, hoy la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse
hacer una fábrica de cursos a los que pocos asisten. Y por otro lado, los señores obispos nos invitan a reconocer, valorar y acompañar la religiosidad popular como un espacio donde se encuentra la fe de la Iglesia pueblo. Promover y fortalecer una participación más intensa y fructuosa de los sacramentos en la vida de los fieles, principalmente de la Eucaristía. Promover en todas las comunidades una vida más profunda de oración y el impulso a la práctica de la lectio divina. Otra área de acompañamiento, pues el acompañamiento en las crisis. Todas las personas, todos los matrimonios, todas las familias, todos los grupos, pasamos por momentos de crisis y esos momentos han de poder ser verdaderamente acompañados. Dice el Papa Francisco, la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte, dice él, de su dramática belleza. Se necesitan matrimonios expertos y formados, dispuestos a acompañar estas crisis. Porque dice Amor y Leticia, cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. Las parroquias, los movimientos, las escuelas y otras instituciones de la Iglesia pueden desplegar diversas mediaciones para cuidar y reavivar a las familias. Pero dice el Papa, para enfrentar una crisis hay que estar presentes. Muchos, lamentablemente, dice el Papa, no acuden al acompañamiento pastoral ya que no lo sienten comprensivo, cercano, realista, encarnado. Tratemos de acercarnos a las crisis matrimoniales con una mirada que no ignore su carga de dolor y de angustia, reconociendo que la reconciliación es posible. Hoy descubrimos que un ministerio dedicado a aquellos cuya relación matrimonial se ha roto parece particularmente urgente, dice el Papa. Y por otro lado, pues el PGP nos dice pues que nos proponen los señores obispos a que hagamos juntos una iglesia pobre para los pobres, lo cual significa en el momento presente estar siempre disponibles, desde la austeridad de nuestros recursos, para servir y manifestar la solidaridad con los más necesitados. Abrir más espacios para una iglesia pueblo, una iglesia incluyente, donde se acoja con misericordia, y dicen así literalmente los señores obispos, a esposos vueltos a casar, homosexuales, madres solteras, ancianos, indigentes, migrantes, entre otros. Todos los que estén pasando por alguna situación de crisis han de poder ser acompañados misericordiosamente, pacientemente, con total disponibilidad, pero también con una adecuada preparación. Otra área de acompañamiento en la pastoral familiar, pues es la de los que están viviendo la separación o el divorcio o el abandono de su cónyuge. Y a este respecto, pues tenemos, yo resalto algunos números de Amor y Leticia que tienen ustedes allí en su pantalla. Dice el Papa, en algunos casos, pues la separación es inevitable. Incluso a veces puede llegar a ser moralmente necesaria, pero la separación debe considerarse un remedio extremo después de que cualquier intento razonable haya sido inútil. No quisiéramos que se separaran. Por eso cuando están en crisis hay que poderlos acompañar adecuadamente. Pero a veces es necesario. O a veces
pues no que sea necesario, pero sucede. Y hay personas ya que están separadas o divorciadas o que han sido abandonadas y dice el Papa, hay que acoger y valorar el dolor de quienes han sufrido la separación, el abandono o el divorcio. Hay necesidad de una pastoral de la reconciliación y de la mediación a través de centros de escucha especializados que habría que establecer en las diócesis. Centros de escucha en cada diócesis, nos pide el Papa Francisco, en donde pues haya esta escucha activa, empática, donde también se pueda ofrecer la mediación e incluso la reconciliación. También dice el Papa, pues tiene que darse un acompañamiento solícito, sobre todo cuando hay hijos o pobreza grave. ¿Cuál es la actitud con la que tendríamos que acompañar esta realidad? Dice el Papa, iluminada por la mirada de Jesucristo, la Iglesia mira con amor a quienes participan de su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas. La gracia de Dios también obra en sus vidas. Acompañar con atención y cuidado, dando confianza y esperanza. A menudo, dice el Papa, la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña. Cada vez tenemos más personas heridas por el camino y pues tenemos que ser esa casita sagrada, ese hospital de campaña. Los hijos, víctimas inocentes de la situación, deben ser la principal preocupación. No debemos dejar solos a los padres. Hay que incluirlos y acompañarlos en su función educativa. Nuestra tarea pastoral más importante, fíjense esta frase también importante de Amor y Leticia, nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas. La separación, el divorcio, el abandono son causa de graves heridas en el corazón de quienes participan en esta dolorosa realidad. Nuestra tarea principal con respecto a las familias, fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas. Y ahí tenemos otro elemento de revisión. ¿Cómo vamos a ayudar a fortalecer el amor y sanar las heridas? El progenitor que vive con el niño, con los hijos, debe encontrar apoyo y consuelo entre las familias de la comunidad, así como en los órganos pastorales de las parroquias. Por otro lado, el PGP nos invita a implementar y hacer crecer centros de escucha. Centros de escucha. Se insiste en este elemento y agregan los obispos también centros de atención a víctimas de violencia, a víctimas de todo tipo. También nos invitan los señores obispos a identificar y acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, mujeres violentadas, indigentes, damnificados por desastres naturales, jóvenes en situación de riesgo, enfermos y presos, entre otros. Otra área de acompañamiento, la de los divorciados en nueva unión. Porque pues muchos de estas personas que han sufrido la separación, el divorcio o el abandono, pues encuentran pues la posibilidad de rehacer su vida matrimonial con otra persona y pues a este respecto Amor y Leticia nos dice, es importante
es importante hacerle sentir a estas familias reconstituidas que son parte de la iglesia, que no están excomulgados y que no sean tratados como tales. También invita el Papa Francisco en Amor y Leticia a que los reconocimientos de nulidad matrimonial sean accesibles. Y esto también es un elemento muy importante. Hay que ayudar a entender que la anulación matrimonial no existe. Existe el reconocimiento de nulidad. Es decir, que cuando un matrimonio pues no tuvo validez porque no se cumplieron pues los requisitos para que así fuera, pues es un matrimonio que es nulo y hay que poderlo reconocer. Pero dice el Papa, estos procesos tienen que ser más accesibles y hay que poner a disposición servicios de información, de consejo, de mediación. Pero ante todo, dice el Papa Francisco, el camino de la iglesia es el de la misericordia y el de la integración. Misericordia e integración. Evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Cada caso es particular y no podemos pues juzgar a todos con con un solo criterio. Hay que estar atentos al modo en el que las personas viven y sufren a causa de su condición. Dice el Papa, hay que integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial. Es decir, queda claro que por su situación estos matrimonios no pueden participar de los sacramentos. Eso queda muy claro y hay que poderlo explicar también con misericordia, con compasión. Pero más allá de insistir en lo que no pueden, pues tendríamos que ayudarles a descubrir todas las demás cosas que sí pueden. Dice Amor y Leticia, pues hay que ayudarles a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial para que cada uno se sienta objeto de una misericordia que para todos siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Son bautizados, son hermanos y hermanas. Esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados como los más importantes y que no son los culpables de la situación que hayan vivido sus papás. Se requiere, dice el Papa, un responsable discernimiento pastoral, tanto personal como con el acompañamiento de alguien pues, que esté preparado, de cada caso particular. Los presbíteros, dice el Papa, tenemos la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino de discernimiento, que puedan discernir pues el tema del vínculo, existió o no existió el vínculo anterior, que puedan discernir cuál es su situación actual, que puedan descubrir que la gracia de Dios también puede actuar en ellos, aunque no puedan participar de los sacramentos. Dice el Papa, se trata de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. Ante quienes tengan dificultades para vivir plenamente la ley divina, plenamente, debe resonar la invitación a recorrer la vía caritatis. La caridad, las obras de misericordia, pues serán una manera en que estas personas puedan comulgar a Cristo en el hermano necesitado. Aquí tenemos pues un elemento muy importante de
revisión, de discernimiento y de proyección de nuestra pastoral familiar. Otra área complicada de acompañamiento, pues es la de aquellos que experimentan sentimientos de atracción al mismo sexo. Atracción al mismo sexo. Dice Amoris Laetitia, toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto. Hay que poder asegurar a la familia un respetuoso acompañamiento para que puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar la voluntad de Dios en su vida. Este es un área también en la que tenemos que tener personas preparadas para el acompañamiento integral, tanto desde el punto de vista psicológico como también desde el punto de vista espiritual. Por otro lado, los señores obispos a este respecto dicen, la sexualidad es una gran bendición de Dios y abarca la totalidad de la persona. Sin embargo, pues vivimos en una época en la que la sexualidad pues se ha ido desvirtuando. Existe una honda preocupación por la ideologización de la sexualidad, desligándola del sentido natural que ella tiene en el ser humano. Y pues dicen los obispos, esta orientación trae consecuencias profundamente lamentables, con una visión antropológica vacía, con implicaciones en otros campos como la educación, la familia, las leyes, la identidad de las personas. Nos preocupa, dicen los obispos, que este tipo de ideologización trate de imponerse como pensamiento único, impulsando una agenda según sus intereses entre distintos países e instancias internacionales, y presionando de distintas maneras para que sean reconocidas. Por lo tanto, pues repito, pues este es un tema en el que tenemos que formarnos, prepararnos para poder dar un adecuado acompañamiento a las familias que están sufriendo a causa de esta situación, pero también para tener un juicio crítico respecto a todo lo que se dice a este respecto en nuestra sociedad. Otra área importante de acompañamiento, pues es la que tiene que ver cuando sucede la muerte de un ser querido, cuando el aguijón de la muerte se clava en la vida de una familia. A este respecto, Amoris Laetitia nos dice que abandonar a una familia cuando la lastima una muerte sería una falta de misericordia, indudablemente, pero también perder una oportunidad pastoral, y esa actitud puede cerrarnos las puertas para cualquier otra acción evangelizadora. Es en estos momentos en donde la iglesia ha de poderse mostrar cercana, no solamente para hacer pues la celebración de las exequias, acompañar a la familia en el proceso del duelo. Algunos, dice Amoris Laetitia, cuando les toca vivir esta experiencia, muestran que saben volcar sus energías todavía con más entrega en los hijos y los nietos, y encuentran en esta experiencia de amor una nueva misión educativa. A quienes no cuentan con la presencia de familiares a los que dedicarse y de los cuales recibir afecto y cercanía, la comunidad cristiana debe sostenerlos, acogerlos, con particular atención y disponibilidad, sobre todo si se encuentran en condiciones de indigencia. En general, el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo, y cuando un pastor quiere acompañar ese proceso, tiene que adaptarse a las necesidades de cada una de sus etapas. Todo el proceso está surcado por preguntas sobre las causas de la muerte,
sobre lo que se podría haber hecho, sobre lo que vive una persona en el momento previo a la muerte, pues con un camino sincero y paciente de oración y de liberación interior, hay que acompañarles para que encuentren el consuelo y la paz. Bueno, pues he tratado de una manera sintética mostrar pues el paralelismo entre Amor y Leticia y PGP, iluminando pues las diferentes áreas de acompañamiento de la pastoral familiar. Pero pues ahora, ¿qué sigue? Pues nos dice Amor y Leticia 325, nos invita a caminar, a seguir caminando, con la esperanza de que se nos promete es siempre más, invitándonos a no desesperarnos por nuestros límites. Siempre vamos a encontrar límites, obstáculos, desafíos. Pero nos dice el Papa, no renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido. Y pues los señores obispos pues nos invitan al final pues conforme a la promesa de Dios, pues a renovar nuestra esperanza en unos cielos nuevos y una nueva tierra en la que habite la justicia. Estas palabras, dicen los obispos, deben despertar en nosotros el deseo de caminar juntos y hacer realidad de nuestra patria, en nuestra iglesia y por supuesto en cada uno de nosotros, el proyecto de Dios, manifestado en Cristo Redentor e inculturado en María de Guadalupe, edificando juntos esa casita justa y digna donde todos seamos acogidos. Ojalá pues, queridos hermanos y hermanas, que pues a la luz de estos importantes documentos que tenemos el día de hoy en nuestra iglesia, podamos hacer esta revisión, podamos pues renovar nuestra esperanza y podamos realizar una pastoral familiar acorde a lo que la sociedad y la iglesia en este día necesitan, pero sobre todo acorde a la voluntad del Señor. Pues les agradezco su atención, invoco para ustedes la bendición del Señor y me encomiendo a sus oraciones. Que Dios les bendiga.